Muy bien. Bueno, es una buena oportunidad para que nos conozcan, ya que el 62% de los que llegan a votar nos dicen que todavía no nos conocen, así que esta es una oportunidad genial para que así sea. Bueno, les cuento un poco, la charla que vamos a tener hoy se llama Construcción Sustentable, la va a dar la arquitecta Sandra Merizo. Ella es asesora en sustentabilidad en el Grupo UNICEF. Es arquitecta recibida de la UBA, tiene un máster en Economía Urbana en la Universidad Torcuato Di Tella. Es presidente del Centro de Investigación y Desarrollo Urbano, CIDI, y docente de Arquitectura Sustentable en la Universidad de Buenos Aires. Fue asesora de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes proyectos en los que se destaca la actual ley de terrazas verdes. Así que bueno, les dejo en presencia a la arquitecta que va a comenzar la charla. Y bueno, saben que vamos a ir con las preguntitas a medida que termine cada punto, y ustedes si tienen preguntas, al final de la charla las iremos respondiendo. Sandra. Hola Susi, ¿me escuchan bien? Espero que sí, porque yo no los puedo ver. Se escucha perfecto. Bueno. Se te escucha perfecto. Bueno, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. La verdad que es un día especial para estar sentados un rato escuchando porque hace mucho frío. Entonces, bueno, por lo menos compartimos algo de conocimiento, intercalamos y charlamos un poco. Bueno, la idea de este seminario, que es una charla y es un seminario compuesto por 3 charlas consecutivas. Hoy empiezo yo, luego va a seguir la arquitecta Belén Salvetti el día de mañana e incluso el viernes, así que también recomiendo para tener realmente una visión generalizada de todo lo que estamos haciendo y una visión más completita de todos los productos y de todas las opciones que estamos desarrollando con los ladrillos cerámicos huecos dentro de la innovación de la construcción húmeda. La verdad es que si tienen tiempo y posibilidades, recomiendo tomar las 3 charlas. Hoy voy a empezar con la primera, que es la innovación en la construcción y construcción tradicional, y voy a presentar brevemente al Grupo UNICER, que es quienes nos están llevando adelante la convocatoria de ustedes. Bueno, UNICER, ustedes están viendo en la pantalla el mapa de la Argentina. UNICER está llevado adelante, que es un grupo nacional, netamente nacional, conformado por 6 empresas, todas líderes en la fabricación de ladrillos cerámicos huecos, absolutamente todas. Y tienen una misión en común, las 6, que es la de contribuir a la innovación de la construcción y la sustentabilidad. El ladrillo cerámico hueco es histórico, o sea, todos lo conocemos nuestro ladrillo tradicional, pero lo cierto es que también han habido grandes desarrollos que hoy es lo que nos están motivando a todas estas charlas y a todas estas presentaciones, porque verdaderamente conforman un nuevo paradigma en los ladrillos cerámicos huecos. Bueno, el grupo está conformado por la tercera, me voy a poner los anteojos porque si no, no veo del todo bien. El grupo está conformado por la Tercer, por Quilmes, por Palmar, Courmayeur, Fanelli y Cerámica Rosario. Todas repartidas en la Argentina, llegamos a tener el 62% de distribución y de alcance nacional, con lo cual verdaderamente estamos para solucionar y acercarnos a todos los rinconcitos de la Argentina. UNICER desarrolló un departamento de sustentabilidad, que es el que estamos conformando con distintos profesionales. Ahí tenemos ingenieras, tenemos arquitectos, tenemos doctorados, tenemos de todo, tenemos cuerpos técnicos, y con ellos estamos en cada fábrica, ha iniciado las tendencias de la tecnología y la construcción nuevamente en las investigaciones que se han desarrollado. Tienen un fin especial,
que es brindar soluciones en búsqueda, evidentemente, de una mayor eficiencia. ¿Eficiencia qué? En los procesos productivos finales, por supuesto, pero así también como en el uso racional de la energía y los recursos. Como objeto final el ladrillo, pero luego como objeto final a la hora del diseño y la construcción la vivienda o cualquier otra objeto, vivienda, casa, edificio que nos pueda albergar. Entonces, realmente esto es lo que nos lleva adelante y nos motiva a todas las fábricas. Bueno, lo que vamos a tener hoy como introducción es una charla sobre la construcción sustentable. Entonces, vamos a empezar tratando de entender los contenidos de esta charla, que van a ser la primera parte, construcción sustentable, conceptos básicos, vamos a hablar de reglamentaciones vigentes, vamos a hablar de estrategias de diseño y después vamos a hacer un detalle de los ladrillos termoeficientes, que esto es lo que yo les decía, que tiene que ver muchísimo con la evolución del material originario, que es nuestro ladrillo cerámico hueco. Entonces, tal como dijo Susana, cada vez que terminemos uno de estos bloquecitos, lo que vamos a hacer es una pequeña encuestita como para nosotros saber en qué podemos ir mejorando y qué datos podemos ir brindando a futuro en charlas futuras, organizadas, o qué necesitamos reforzar para que el conocimiento sea un poco mayor. Entonces, vamos a hablar de qué es la construcción sustentable. Bueno, la sustentabilidad, por supuesto, es un término ligado a la acción del hombre, indefectiblemente, en relación a su entorno, por supuesto, basado en la eficiencia, en el uso eficiente de los recursos y en el diseño. Entonces, vamos a pensar que el término construcción sustentable generalmente se usa para describir un proceso que comienza mucho antes de la construcción, mucho antes, en las etapas de planificación. Por eso acá nosotros hacemos un spot, por decirlo de alguna manera, que dice que es una construcción integral, es una estrategia integral, utilizada para la minimización del impacto ambiental de las construcciones en todas las fases de su ciclo de vida. Por eso yo les decía que empezábamos con el ciclo de vida pensando y diseñando previamente, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios y reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. También quiere decir que todas las etapas de planificación y diseño y luego en la continuidad de la finalización de la obra. ¿Qué temas, qué puntos nosotros consideramos que la construcción sustentable debe abarcar? O sea, ¿qué involucra la construcción sustentable? Bueno, hay distintos objetivos, evidentemente. Siempre hay constantes en todas las presentaciones que hacemos y que ustedes han debido escuchar en muchísimos momentos y en muchísimos papers se leen distintos conceptos. Pero siempre hay nexos de conjunción entre ellos. Los objetivos del diseño sustentable son reducir o evitar, por supuesto, el agotamiento de los recursos críticos. ¿Estamos de acuerdo? Como la energía, el agua, la tierra, o sea, son recursos críticos que nosotros debemos de alguna manera preservar. Entonces, nosotros en esta instancia lo que hacemos es pensar que el diseño del proyecto, la planificación del proyecto y la construcción del proyecto, evidentemente todos tienen que estar pensados desde el momento cero con respecto a todo lo que puede involucrar desde una estrategia de optimización del el medio donde vamos a hacer nuestra obra, o sea, desde el diseño bioclimático originario, entender dónde estamos trabajando. No es lo mismo hacer un diseño de proyecto cuando estamos trabajando en el sur de la Argentina. No es lo mismo ese proyecto en el norte de la Argentina. Entonces, entender
el diseño bioclimático y optimizar el potencial del sitio es un valor que no podemos dejar de considerar. Realmente ser respetuosos del ambiente tiene que ver con esto. La planificación del proyecto es evidentemente pensar el proyecto desde no solo los requerimientos de un cliente potencial, sino también la planificación del proyecto tiene que ver con el pensar en la materialización de esto. Realmente elegir una correcta materialización, elegir una correcta materiales correctamente, es lo que también la planificación del proyecto nos va a llevar a tener distintos márgenes, achicar en definitiva nuestros márgenes de error. ¿Por qué digo esto? Porque la materialización es fundamental a la hora de luego volver a tener una vivienda saludable, luego de volver a tener una ocupación evidentemente óptima y un mantenimiento a futuro que no nos signifiquen grandes inconvenientes. La construcción del proyecto en sí misma, evidentemente, al estar diseñado con anterioridad, al saber qué materiales vamos a utilizar, tiene que ver con realmente pensarlo desde el origen con hasta la ingeniería de los muros. La construcción del proyecto debería ser realmente pensar muro por muro, encuentros con encuentros. Luego vamos a ver cuáles son los inconvenientes a la hora de solamente pensar un envolvente y no pensar en encuentros, no pensar en materiales diferentes, no pensar en el ahorro energético. Ustedes se van a ir dando cuenta de que todo esto les va a llevar un cansancio en la obra por no haberlo pensado correctamente, que si ustedes se toman unos tiempos antes, se toman unos días antes y organizan la construcción del proyecto bajo la ejecución previa de la ingeniería, de la materialización de los materiales, sabiendo qué materiales, la construcción del proyecto va a ser muchísimo más fácil. Cuando hablamos del uso, la ocupación y el mantenimiento, bueno, el mantenimiento es un conjunto de operaciones, no es solamente limpiar una casa o limpiar un hospital. Evidentemente es fundamental el mantenimiento a futuro. Estas operaciones, cuanto más simples sean a futuro, nos dan mayor tranquilidad. Que concebir un edificio con un mantenimiento, no digo nulo, porque es difícil tener un edificio con mantenimiento nulo, pero con una medida preventiva nos va a asegurar un correcto funcionamiento y nos va a garantizar la durabilidad. Entonces, esto también es parte de lo que nosotros necesitamos pensar. La intensidad del uso del edificio y el ambiente al cual está expuesto va a hacer que indefectiblemente una limpieza sencilla con medios manuales y mecánicos o con productos básicos no sean un problema, que simplemente tengamos que hablar de una renovación de pinturas, nada más, que las inspecciones de fachadas sean sencillas. Esto es el uso, la ocupación y el mantenimiento a futuro. Entonces, cuando hablamos de esto, evidentemente, volvemos a que la materialización es muy importante. De construcción, reciclaje, reutilización, bueno, a ver, en construcción nosotros definimos que los materiales ecológicos son aquellos medianamente que en su fabricación y colocación en la unidad constructiva aseguran durabilidad y bajo coste de mantenimiento. Requieren operaciones básicas y actuación de bajo impacto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos pensando con esto? Estamos pensando que la reutilización de un material, desde el momento en que está concebido como material para hacerse un ladrillo, por ejemplo, como es en nuestro caso, realmente el bajo impacto que tenemos que generar es un valor que nosotros estamos hoy teniendo muy en cuenta.
El reciclaje del material en sí mismo tiene dos instancias en este momento. Lo voy a nombrar en dos situaciones distintas. Por ejemplo, nosotros a la hora de la producción, la fabricación del material, tenemos la posibilidad de reutilizar nuestro material cuando no está saliendo en condiciones óptimas de diseño. Nuestra materia prima se puede volver a utilizar en el proceso de fabricación. Convengamos que esto es altamente favorable porque no estamos desechando. E incluso otra de las cuestiones que tenemos muy a favor es que nosotros usamos arcillas aluvionales. Son arcillas que tienen una calidad que realmente, salvo para estas cosas, no las podemos usar. No son tierras fértiles, no son tierras que sirvan para poder tener animales, por ejemplo. Poner en valor estas tierras son muy costosos. Sería tanto más costoso que la misma producción que generarían ellos. Entonces, la arcilla aluvional es un excelente producto para el cerámico hueco y simplemente se mejora, en este caso, con el uso a veces de, por ejemplo, cáscaras de trigo, de arroz. Son desechos. O sea, fíjense cómo incluso la reutilización y el reciclaje de esto nos ayuda a potenciar nuestra materia prima y lo que le estamos agregando es pura y exclusivamente desechos agrícolas. Entonces, esto también hay que pensarlo, que realmente es un material absolutamente noble, o sea, es un material con una proporción de reciclado en su composición que es positivo a la hora de generar la materia prima. Cuando hablamos de reutilizados en otros edificios, obviamente nosotros sabemos que podemos hacer desde escombros hasta en los polvos de ladrillos que son necesarios en muchas instancias de obras o en parquizaciones o hasta en canchas de tenis, etcétera. Digo, la verdad es que sabemos que podemos reutilizarlo. La fabricación del producto evidentemente también tiene un valor que es el transporte de su materia prima a largas distancias, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos son estándares de verdadera condición de distancias, donde lo que hacemos es que la materia local sea una materia que se consiga medianamente cerca y que podamos de alguna manera no necesitar un transporte a largas distancias. Teniendo en cuenta que una medida respetuosa con el ambiente es hacer elementos constructivos más ligeros en su general, ¿no? Y que requieran menos material. Y esto también nos fue llevando al diseño y a la innovación de nuestros ladrillos. Entonces, quería comentarles que entonces implica un compromiso ambiental de todos los actores involucrados en la construcción sustentable, desde el Estado, las empresas fabricantes de materiales e insumos, por supuesto, ¿no? O los profesionales y proyectistas, e incluso los desarrolladores, que son quienes solicitan a veces grandes emprendimientos, las empresas y los gremios, obviamente los obreros y los operarios, y finalmente el usuario, que es lo que yo decía, que es también parte del inicio de este ciclo, donde luego nosotros lo deberemos capacitar para poder tener una materialización y un uso acorde a lo pensado, diseñado y querido por todos. Entonces, ¿qué implicaba la construcción sustentable? Acá le hacemos una presentación de algunos valores que tienen que ver con los procesos de diseño y construcción integrados. Pensamos en la relación de la construcción en su entorno natural y social, la eficiencia de las diferentes energías empleadas. Esto tiene que ver con la eficiencia del recurso del material que utilicemos, con la elección correcta del material, porque si elegimos mal un material pensando mal en el diseño bioclimático, evidentemente la eficiencia de nuestras energías van a ser deficientes, no va a ser la solicitada ni la soñada. No vamos a obtener recursos
económicos ni medibles favorables. Los recursos naturales utilizados, todo el respeto de la intervención hacia ellos, la salud de los habitantes, que tiene que ver con luego el espacio interno generado, salubre, el espacio que nosotros tenemos en donde vivimos el 90% de nuestros días, el 90% del día nosotros estamos en espacios cerrados. Bueno, hoy estamos casi al 100% de nuestro día cotidiano. Imagínense lo que es vivir en lugares donde los materiales no permiten ventilaciones, los diseños no piensan en buenas ventilaciones, los diseños hacen todas las fachadas exactamente iguales, sin importar a dónde ven, los materiales no son los correctos, solamente son estéticos. Imagínense lo que es vivir en situaciones como esta, hoy en lugares donde la verdad que el confort no es el esperado, ¿no? O sea, uno no cuantifica esta situación hasta que no la viva. Nadie hubiésemos pensado que íbamos a pasar 100 días encerrados. Obviamente que el manejo de los residuos generados, no solamente en la hora del diseño, en la hora de nuestra producción en fábrica, sino también a la hora de nuestra ejecución en obra. El manejo de los residuos generados es muy importante. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de volver a las visitas a fábricas, realmente me gustaría poder invitarlos al manejo, a las fábricas, para que puedan ver cómo se maneja el recurso natural, cómo se maneja el residuo, cómo se hace el aditamento de lo que nosotros decimos que es la cáscara de arroz. Digo, para poder de alguna manera poder entender todo el concepto y poder quedarse con una idea general de todo esto, ¿no? Y evidentemente el gran logro es que el desempeño de los sistemas funcionen a lo largo del tiempo y que esto signifique que lo que nosotros pensamos como eficiencia de las energías las veamos reflejadas en el tiempo, o que la calidad ambiental la vivamos y la comprobemos. Entonces, o que incluso el proceso de diseño y la construcción se haga medianamente tiempo y forma. Esto tiene que ver también con un desempeño de sistemas efectivos a lo largo del tiempo. Bueno, hasta acá un poquito lo que tenía que ver con la sustentabilidad. Creo que Susana va a contarles algo de las encuestas y luego seguimos con el concepto básico. Dale, Sandra. Bueno, como les contaba, cada vez que Sandy termine uno de los puntos, vamos a lanzar una encuesta, así participamos todos y lo podemos charlar con ella también. La pregunta que vamos a lanzar es: ¿considera importante la integración de criterios sustentables en la construcción de viviendas? A ver qué nos dicen, Sandra. A ver qué nos dicen. Supongo que sí. Si no, vamos a ver. Cantando acá, escuchando. Supongo que seguramente sí. Ahí van votando. Va ganando el sí, ¿eh? ¿Viste? Sí. Sí. Vamos a ver que quiera votar, tiene unos segunditos más y vamos cerrando la encuesta. Bueno, genial, el 100% dice que sí. Vamos todavía. Muy bien, pero muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Viste? Bueno, es re importante. Ahora, disculpa, hago una aclaración más porque vi que algunos se han sumado después. Cuando termine la charla vamos a tener un bloquecito de preguntas, así que los que quieran ir dejando su pregunta lo pueden ir haciendo. Así que bueno, gracias. No, de nada. Bueno, entonces vamos a hablar ahora en conceptos básicos. Yo quiero hablar de 2 o 3 temas que son verdaderamente relevantes, que tienen que ver con la conductividad térmica, la resistencia térmica, la transmitancia térmica y el puente térmico. ¿Por qué los nombro?
porque ellos son los que nos han guiado de alguna manera para el inicio de nuestros diseños diferenciados. O sea, la aplicación de todos estos valores y todos estos conceptos han llevado a que tengamos diseños verdaderamente diferenciados en los ladrillos termoeficientes que nos ayudan, evidentemente, a minimizar resistencias térmicas, transmitancias, conductividad, puentes térmicos. Bueno, esto es un poco lo que les quiero contar. Bueno, ¿qué entendemos por conductividad térmica? La conductividad térmica, ustedes saben que se mide en vatios por metro por Kelvin. Es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción del calor. O sea, es una propiedad medible. La conductividad térmica es inherente a los materiales. Cada material tiene una conductividad térmica propia que es medible, es la conducción del calor o transferencia de energía de forma de calor por conducción, ¿no? Entonces es un proceso de transmisión del calor basado en el contacto directo entre dos cuerpos planos paralelos sin intercambio de materia y por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. La inversa es la resistencia térmica. Entonces, esto significaría que los materiales con menor valor de conductividad térmica son más aislantes. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hemos puesto que la conductividad térmica es la propiedad de los materiales que mide su capacidad de conducción del calor. Es decir, cuán fácil es el paso del calor a través de ellos. Y acá, por ejemplo, en esta filmina hacemos un ejemplo de lo que es interior y exterior y explicamos, evidentemente, esto es muy sencillito de entender, que es una propiedad intrínseca de los materiales, tal como les dije yo, y que en los últimos años la industria ladrillera hemos invertido mucho en innovación y en diseño. ¿Para qué? Para mejorar los procesos en la materia prima, alcanzando así valores más bajos de conductividad térmica. Porque, ¿qué significa esto? Como yo les dije que es una propiedad intrínseca de los materiales, o sea, las propiedades intrínsecas de los materiales tienen que ver con las materias primas. Cuanto mejor es la materia prima, el valor alcanzado en conductividad térmica evidentemente va a ser mejor. Entonces, acá lo que hemos logrado es valores más bajos de conductividad térmica para la masa, o sea, la materia prima, masa cerámica, que conforman los ladrillos. Entonces, voy a pasar a la resistencia térmica, que es la capacidad de los materiales de oponerse al paso del calor, ¿sí? Y también es una propiedad física de los materiales, o sea, también es una propiedad que se mide. En materiales homogéneos, por ejemplo, es la razón entre el espesor y la conductividad térmica del material. Y en materiales no homogéneos, la resistencia es la inversa a la conductividad térmica. Entonces, la resistencia térmica, tal como dice acá, es un material que representa la capacidad representa la capacidad del material de oponerse al flujo de calor. En el caso de materiales homogéneos, es la razón entre el espesor y la conductividad térmica del material. En el caso de ladrillos cerámicos huecos, la resistencia térmica está dada por la sucesión de cámaras de aire y la conductividad térmica de la masa cerámica que lo componen. Entonces, la resistencia térmica de un elemento formado por varias capas, con cada uno de sus materiales homogéneos, es igual, digamos, a las sumatorias de las resistencias de cada una de las partes. ¿Esto por qué lo digo? Porque un muro no tiene un único material. Es más allá de un ladrillo. Tiene distintas capas cuando pensamos en el muro. Entonces, lo que estamos hablando de la resistencia térmica acá
lo estoy mostrando, como la resistencia térmica total, que es R sub T, que está de un elemento constructivo, que es la suma de las resistencias térmicas superficiales y la resistencia térmica de las diferentes capas que lo componen, o sea, el revoque, materiales aislantes, cámaras de aire, mampuestos, lo que fuere, ¿está bien? Esto lo vamos a sumar todo y esto es lo que nos va a dar el RT. ¿Por qué vuelvo a comentarlo? Porque nosotros podemos tener los mejores ladrillos termoeficientes que ofrecen una gran resistencia térmica, sin aislar, sin necesidad de incorporar aislantes adicionales. Pero también lo que tenemos que saber es que los ladrillos termoeficientes tienen una cierta tecnología a la hora de colocarse para poder hacerlos evidentemente más eficientes, y que ese RT, sumando cada uno de los revoques o materiales aislantes que utilicemos, como las cámaras de aire, los mampuestos y demás, sigan siendo tan efectivos y sumen y no que resten. Las cámaras de aire son muy importantes mantenerlas. Ya después les vamos a mostrar, y Belén también mañana va a explicar la buena colocación, la correcta colocación de, por ejemplo, los ladrillos termoeficientes de M20, donde nosotros necesitamos cámaras de aire para rupturas de puentes térmicos. Esta es la transmitancia térmica, que creo que ya no hablé, perdón, la resistencia térmica. ¿Estoy yendo para atrás? No. Y acá la conductividad térmica. Entonces, resistencia, conductividad, transmitancia térmica, el famoso K. Bueno, la transmitancia térmica es una medida, es la medida del calor, que fluye por unidad de tiempo y superficie a través de un elemento constructivo. Puede ser el muro, ¿no? Cuando hay un gradiente de temperatura entre dos ambientes, o sea, cuando hay un gradiente térmico de 1 grado centígrado de temperatura entre los dos ambientes que el muro separa, o sea, cuando hay más de 1 grado centígrado, ¿no? Cuando menor sea la transmitancia térmica, menor será el paso de energía entre ambas caras, ¿no? Y por lo tanto, mejor será la capacidad de aislación. Entonces, la transmitancia térmica es la cantidad de calor que fluye por unidad en tiempo y superficie a través de un elemento constructivo, cuando hay un gradiente de temperatura entre dos ambientes. Y acá lo podemos ver. Acá lo que estamos viendo es que tenemos un medio exterior, 1 metro cuadrado, y esto es lo que significa la transmitancia térmica de este sector. Estamos hablando de que cuando tenemos exterior a 0 grado, la diferencia más 20 en el interior por 1 metro cuadrado es como medimos nuestra transmitancia térmica. Bueno, están las maneras en que se miden, son watts por grado de diferencia de temperatura por hora, por metro cuadrado. O sea, siempre debemos pensar en cuando medimos esto en el metro cuadrado. Continuamos con el ejemplo de la gráfica, que también es muy sencillo, pero sí acá hacemos referencia muy especialmente a que los ladrillos termoeficientes tienen valores bajos de K. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está significando esto? Que tienen un mayor nivel de aislación térmica. ¿Sí? Cuando baja la aislación térmica hay alta pérdida de calor. O sea, cuando nuestro K es mayor a 1, estamos teniendo pérdida de calor. Cuando nuestro K es menor a 1, tenemos poca pérdida de calor. Entonces, necesitamos también poder entender incluso cómo se pierde el calor. Y una de las formas más difíciles de solucionar en las obras son los famosos puentes térmicos. Entonces, los puentes térmicos son zonas de las envolventes en las que se transmite el calor con mayor facilidad a la zona pegadita, aledaña. Esto puede ser dado porque hay diferencia de materiales, por estructuras, por juntas,
por cambios de geometría, por mala ejecución, por más que tengamos excelencia en los materiales. Entonces, la verdad es que el puente térmico, ahora vamos a mostrarles unos ejemplos, unas fotos y algunas slides donde ustedes van a poder entender a qué nos referimos cuando hablamos del puente térmico. Acá ustedes ven que está la estructura de hormigón armado y la junta. Son puentes térmicos absolutos. ¿Por qué? Porque lo que estamos verificando acá es que primero la estructura no está llevando una correcta aislación térmica. Y sabemos que tenemos cambio de materialidad. Tenemos hormigón, tenemos ladrillo. Luego tenemos una junta vertical que es absolutamente contraproducente a la hora de nuestro cálculo. ¿Por qué es contraproducente? Porque es una junta que tiene más de 1 centímetro. Cuando la junta tiene más de 1 centímetro de espesor, no es favorable a la hora del CAP, a la hora de pensar. Ustedes acuérdense de lo que hablamos, que todos los elementos originales del muro son para considerar. Si todos tenemos 1 centímetro, más de 1 centímetro, y generalmente las juntas, aparte, se usan para nivelar. Eso es el uso incorrecto. Porque los ladrillos termoeficientes en su mayoría, realmente no son rectificados porque en la Argentina no hay empresas que lo hagan, es un costo altísimo. Pero la deformación del ladrillo, es mínima, La junta de nivelación, a lo sumo, vale la pena tenerla en cuenta cuando estamos poniendo los refuerzos horizontales, o sea, nuestros hierros, pero no para nivelar, para llegar con mayor comodidad a un dintel o a un encuentro de techo. Eso es una construcción incorrecta, no sirve por más que tengamos el mejor de los ladrillos. Entonces, a la hora de hacer una revisión con nuestra gente, a la hora de empezar una obra, tener estos detalles presentes. Nosotros recomendamos, creo que hay alguna de las... Bueno, miren acá justamente esta foto, ¿no? Donde estoy hablando de que las juntas deben tener un alto máximo de 1 centímetro. Y fíjense lo que vemos acá. Bueno, acá tenemos 2 centímetros para empezar como fácil. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos un encuentro entre un muro con ladrillo cerámico y tenemos una columna que no está siendo aislada de ninguna forma. Ni siquiera estimo yo, por lo que estoy viendo acá, que vaya a ser enchapada. Todo esto, más allá de que tengamos el mejor de los ladrillos, nadie va a poder asegurar que este muro va a dar un CAP favorable. Esto también es una termografía que demuestra que, fíjense, hay que mirar y hay que mirar correctamente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Vemos que, por ejemplo, no sé si ustedes ven mi cursor, estimo que sí, espero que sí por lo menos. Ustedes fíjense que los sectores donde están en rojo, que yo señalizo con el cursor, son los sectores donde tenemos mayor problemas de puentes térmicos. Y fíjense que en general son los vanos, donde están las carpinterías, donde tenemos evidentemente un sector de vidrios acá, necesita un bloque de ascensor, escalera y demás. E incluso tenemos problemas con el encuentro entre el muro y el techo. Más allá de que el techo está en azul, el techo está perfectamente bien ejecutado. El problema que tenemos no es el techo, es el encuentro entre el techo y el muro. Esto acá, en este sector que ustedes pueden ver, tenemos un gran puente térmico. Esto también va en desmedro de todo nuestro confort interno, va en desmedro de nuestra calidad de aire, va en desmedro de nuestro gasto energético, va en desmedro del propio material que hemos utilizado, de nuestra propia economía,
de economía de recursos y de economía invertida a la hora de comprar el mejor de los techos o comprar el mejor de los ladrillos, como se puede ver en esta parte de la demografía, donde si tomáramos un metro cuadrado e hiciéramos el cálculo, no tendríamos inconveniente. Pero ¿dónde lo tenemos? En nuestros encuentros. Esto significa que no hay que escatimar tiempo en estos sectores de la obra, ni escatimar en consultas, ni escatimar en pedir capacitaciones. No hay ningún problema. Hoy todas las empresas, nosotros por supuesto, damos capacitación de todo tipo y color y hacemos visitas a las obras contándoles cómo se usan los materiales nuevos, de qué manera son mejor sus rendimientos, de qué manera son mejor su puesta en obra y cómo nos ayuda a recursos futuros. Entonces, estos puntos que nosotros podemos medir y mostrarnos acá son los que nosotros recomendamos pensar a la hora de todas las envolventes. Entonces, la ruptura del puente térmico, ¿qué significa? Significa que nosotros lo que generamos por diseño lo rompemos de alguna manera por ejecución de obra. Entonces, la ruptura del puente térmico se da cuando se impide que la cara interior y exterior de un elemento constructivo, como en este caso una junta, puede ser particularmente una junta, tengan contactos entre sí, intercalando el elemento aislante. Entonces, la cámara de aire, como les vamos a mostrar en los diseños de los DM20, con un EPS, etcétera. Lo cierto, hay que disminuir la transmisión de calor intercalando un elemento aislante, ¿no? Porque con esto nosotros podemos asegurar una eficiencia en el muro. Ruptura de puente térmico, acá miren, tenemos una muestra, la columna se está revistiendo con un revoque termoaislante. Lo que estamos haciendo también es, miren las juntas. Juntas acá, que parecería que los ladrillos están como apoyaditos, uno arriba del otro simplemente. No es así, están adheridos unos a los otros con un revoque no hecho in situ, no el mortero que hacemos siempre en obras, sino los morteros que vienen preelaborados. Nosotros, sinceramente, los morteros preelaborados los recomendamos mucho, muy mucho, por varias razones. Una, porque evidentemente minimiza el centímetro y medio o dos, o la tentación de llenar las juntas. Dos, porque nos asegura que simplemente con dos cordones colocados en los laterales de cada uno de los ladrillos nos asegura la ruptura del puente térmico, porque como no llenamos con un cucharón y le tiramos al material directamente en el ladrillo, nos aseguramos esta ruptura. Entonces, lo cierto es que tenemos acá un ejemplo de cómo podemos evitar la ruptura del puente térmico, cómo evitamos estos inconvenientes en la obra. Entonces, fíjense, hablando acá de los ladrillos, de lo que yo les comentaba del ladrillo, del diseño en sí mismo. Fíjense, no sé si verán el pozo mío, pero los ladrillos termoeficientes, a la hora de pensar en todos sus diseños, en todas sus juntas y en todas sus celdas, lo que hizo fue evidentemente realizar un recorrido, un diseño donde el recorrido de cada una de ellas, del flujo de calor, sea diferente, sea difícil. Y lo mismo nos pasa cuando hablamos de este diseño que hablamos acá, donde ven esta hendidura que se repite tanto arriba como en la parte inferior del ladrillo. Tenemos en ambos casos la H. Tomamos acá. Evidentemente nosotros necesitamos que esta H, cuando estamos adhiriendo los ladrillos, se mantenga o vacía en sí misma, o por ejemplo, como es en este caso que lo hemos graficado, con un EPS. Nuestros cordones de materialidad para adhesión
simplemente pueden ser 2 cordones ubicados en estas caras. Esto ya nos permite hacer una ruptura perfecta del puente térmico y tenemos un K casi asegurado. Bueno, hasta acá un poquito esto de las resistencias y de los valores y entonces de los conceptos básicos. Y entonces, no sé si Susi está por ahí, hacemos de nuevo una pequeña encuestita, ¿les parece bien? Dale, tenemos una pregunta para esto que estoy hablando, que tiene que ver con el K, y preguntamos si conoce cuál es el valor de la transmitancia térmica, el K, de muros para la zona donde construye. Ahí lanzamos la encuesta. ¿El K donde construye qué, perdón? ¿Conoce cuál es el valor de la transmitancia térmica de muros para la zona donde construye? Ah, perfecto, esa es la pregunta. Muy bien. Es la pregunta, claro. Es la pregunta, muy bien. Y ahí están votando. Pensé que me estaban haciendo una pregunta. No, eso al final. Están votando. Ya te cuento, está parejito. Muy bien. Vamos Hay que pensar siempre que la transmitancia térmica se emplea en construcciones para el cálculo de las pérdidas en invierno o las ganancias en verano, ¿no? En verano, por eso claro. digo, hay que entender que la resistencia, la transmitancia y el K verdaderamente son muy importantes a la hora de empezar a pensar en la materialización y en la ubicación de nuestra obra. Bueno, vamos cerrando la encuesta y ahí te cuento. Bueno, acá nos dice que un 67% no conoce el K, los muros de la zona donde construye, y un 32% que sí lo conoce. Bueno, bien. Bueno, siempre se puede contar. Sí, muy bien. Bien. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, Susi. Vamos, sí. Vamos bien, ok. Entonces podemos empezar con las reglamentaciones vigentes. Y acá lo que quiero pensar un poquito antes de todo esto es que más allá de todas las normativas y todas las reglamentaciones vigentes que existen y demás, hay ya muchísima más conciencia desde todos los profesionales, incluso de cada uno de ustedes, de los que están todos acá escuchando. Evidentemente hay una conciencia diferenciada, que están más allá de todas las normativas y de todas las exigencias que con el tiempo han venido y que seguramente van a seguir viniendo. Entonces, la verdad que esto es muy esperanzador, porque no es que solamente necesitamos ordenanzas que nos digan cómo tenemos que seguir, o ordenanzas o normativas o leyes o ejercicios que nos marquen, sino como que realmente el cambio de posición de los profesionales a la hora incluso de hablar con sus propios clientes ha hecho que esto vaya virando y va virando en pos de una mejora medioambiental. Entonces, eso me gusta comentarlo porque si no parecería como que solamente trabajamos en función de lo que nos norman o nos dicen cómo lo tenemos que hacer y si no lo hacemos nos sancionan. La verdad es que esto también me gusta comentarlo porque las empresas del grupo UNICER están trabajando hace más de 10 años con ladrillos termoeficientes, donde épocas donde todavía no había normativas, ni había un camino claro hacia dónde se quería ir con el uso de la energía, por ejemplo. Entonces, la verdad que en ese sentido, insisto, estoy muy contenta porque, bueno, uno sin querer va marcando un camino y se va dando cuenta de que tiene sus seguidores. Así que bueno, las normativas a las que nos hacemos referencia tienen que ver con un contexto.
estamos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, el contexto en este momento es que el gobierno nacional, por supuesto, busca promover distintos puntos. Uno tiene que ver con el uso racional de la energía, que es una posición mundial. El uso racional de la energía en todas partes está siendo considerado. Estamos pensando también en las certificaciones energéticas de vivienda, donde realmente se está haciendo un trabajo muy, muy importante, muy interesante, muy exhaustivo y con mucha conciencia, primero para saber cómo estamos posicionados y hacia dónde vamos a ir, y por supuesto para mejores estándares de calidad de vivienda. Vivienda, hablando de vivienda, no solo de la vivienda a la hora de pensar en una casa, estamos hablando de situaciones de hospitales, escuelas, donde pasamos nuestro tiempo de recreación, ocio, museos, todo lo que tenga que ver con el habitar de las personas. Estas normativas, de alguna manera, están siendo llevadas adelante por distintos ejercicios. Una de ellas tiene que ver con la certificación de las viviendas, la eficiencia energética en viviendas con el etiquetado de las viviendas. Bueno, ¿a qué apunta la etiqueta de eficiencia energética? Tiene que ver con, ustedes ven acá, ¿no? Creo que lo ven, a ver si yo miro un poquito por acá. Tiene que ver con el mismo etiquetado, el mismo tipo de etiqueta que tiene un electrodoméstico, por ejemplo, donde por supuesto lo más eficiente tiende a ser el A, ¿sí? Ustedes ven que es el más verde, y lo menos eficiente es el G, que es evidentemente el rojo. ¿Qué tiende qué valores tiene el etiquetado energético? Bueno, a ver, está basado y está trabajándose con la norma IRAN 11.900. La norma IRAN 11.900 es una norma que ha cambiado el paradigma a la hora de analizar realmente las eficiencias energéticas, porque a pesar de analizar las prestaciones energéticas de la vivienda, incluye e incorpora energías renovables. Entonces, realmente es absolutamente diferencial. No es lo mismo estar pensando en un envolvente que sumarle a este envolvente, por ejemplo, paneles solares o termotanques. Entonces, evidentemente, se establece dentro de la norma IRAN una escala de clases de eficiencia energética diferenciadas, donde cada una de ellas está relacionada específicamente con el índice de prestación de la eficiencia, el índice de prestación energética. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Nos muestra el ahorro de energía porcentual de la vivienda. Es así que entonces, para que las viviendas alcancen la clase A, que sería la más eficiente, deben tener un consumo de energía de un 20% o menos. Mientras que en el otro extremo, o sea, la letra G, indica un consumo de aproximadamente más del 75%. O sea, entienden que esa es la diferencia entre tener una vivienda de clase G con respecto a una clase A. O sea, la G gasta un consumo de aproximadamente un 75% o más, y en cambio una A lo que tiene es un consumo de energía de un 20% o menos. Convengamos que esto, tiene realmente gran contribución ambiental, está absolutamente probado que se puede mejorar y que se puede etiquetar con distintos parámetros y que están relacionados ellos con el diseño arquitectónico de la vivienda, con la orientación, con el diseño bioclimático, con protecciones solares. O sea, está sumándose absolutamente todo lo que estamos interviniendo nosotros como diseñadores o como usuarios en una vivienda. Los sistemas constructivos utilizados, por supuesto, la calidad y el estado de las aberturas, las infiltraciones.
los sistemas de calefacción, de refrigeración incluso, todo el sistema de calentamiento de agua e iluminación incluso. Entonces, realmente es una visión absolutamente generalizada de cómo se va a sacar un índice de prestación energético mucho más específico, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas que tiene el Estado hoy de ir avanzando con los índices de prestaciones energéticas y, por supuesto, de eficiencia energética. Otra de las formas que existen es que el coeficiente de transmitancia térmica, el K, con un nivel B, en las normas, están sacadas las normas IRAN 11605, que están pensando en cuál es el K óptimo para los distintos, para las distintas provincias, zonas. Acá están todas, ustedes pueden ver que tenemos un mínimo y un máximo, y acá valen dos comentarios diferenciados. Uno es que la misma norma nos dice coeficiente de transmitancia, nos dice cuál es el K que se debe cumplir, pero otra es que nosotros hemos hecho un análisis puntualmente de que nuestros productos están cumpliendo con el K en cada uno de estos sectores, en cada una de estas provincias. Ustedes fíjense que estamos entre los K máximos y mínimos, siempre estamos con los ladrillos termoeficientes incorporados en estos máximos mínimos. Esto realmente es valorado porque quiere decir que los ladrillos cerámicos huecos de la línea termoeficiente están colaborando con todas las normativas que se solicitan en las distintas leyes u ordenanzas. Una de ellas que tenemos acá, hablamos de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que hablamos con el acondicionamiento térmico, que es el etiquetado. Luego tenemos lo que habíamos pensado, que en realidad es la ley 13059, que es una ley provincial de la provincia de Buenos Aires, donde nos dice que, habla exactamente, todos tienen el mismo espíritu de las leyes, ¿no? O sea, no estamos, ninguna está por sobre otra, en realidad son o normativas, o ordenanzas municipales o leyes, porque son según quienes las puedan aplicar. La ordenanza municipal en Rosario, quien lo aplica es justamente el municipio y no tienen injerencia ningún otro. La ley de Ciudad de Buenos Aires exactamente es aplicada incluso por Ciudad de Buenos Aires con un K de 1, prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires es 1, y no hay quien la aplica también es la provincia. Acá lo que quiero comentar es algo importante, porque que no es menor, porque estas leyes o estas ordenanzas, la municipal de eficiencia energética o la municipal 8757 de Rosario, están siendo hoy ya normalizadas, o sea, están en rigor, están siendo consideradas dentro de la presentación de planos, por ejemplo. Y no solamente los colegios profesionales pueden ser órganos de sanción a la hora de la no cumplimiento de los mismos, sino que cada uno de los municipios también lo puede hacer. Hay un caso que es bastante relevante, que es por no cumplir con la ley 13059 en la provincia. Un profesional está teniendo un problema ya hace tiempo porque, simplemente empezaron con un inconveniente con su propietaria. Se desencontraron absolutamente, pusieron abogados y en incumplimiento de la ley facultó a su propietaria, a su ex clienta, por decirlo, la propietaria de la que le había hecho, su ex clienta, la facultó a hacerle un reclamo firme y serio, ¿no? Entonces la autoridad de aplicación puede exigir o debería exigir
previo a la expedición del permiso de inicio de obra, en la presentación de toda la documentación técnica que avale bajo las normas IRAM, que son las que están avalando tanto la ley 1359 como todas estas iniciativas, que avalen los valores de transmitancia térmica que se solicitan por zona. Y el listado de materiales, porque el listado de materiales son relevantes a la hora de los materiales que demanda la envolvente, con la indicación de los valores y de la conductividad térmica y espesores. Eso realmente es eso es el espíritu de lo que tendrían que tener cada una de las presentaciones de nuestros planos a la hora de estar cumpliendo, por ejemplo, con la 13059, que es la que establece en definitiva las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción en edificios para una mejor calidad de vida y de una disminución del impacto ambiental. Entonces, hay un artículo especial en esta ley, que es el artículo 6, que es lo que hace un poco referencia a lo que yo les decía, que habla de que el incumplimiento de la presente va a facultar al municipio, en este caso, a no extender el certificado. Y le puede generar otras sanciones. Incluso pueden, al titular del proyecto, incluso pueden al profesional suspender matrículas y demás, ¿no? La ordenanza 8757, que es la de eficiencia energética en Rosario, se reglamentó y ofrece criterios de gradualidad de paralelos en su reglamentación de anexos, o sea, tiene que ver con los aspectos hidrotérmicos y eficiencia energética en las construcciones, y la verdad es que están siendo muy eficientes a la hora de controlarlo. Así que, bueno, sirve para tenerlo presente. Todo esto nosotros lo ponemos a consideración y lo contamos porque tiene que ver con que el buen uso de los materiales, la materialización y la buena ejecución del muro va a ayudar a que no tengan los futuros profesionales ni los futuros usuarios inconvenientes. Bueno, ¿cómo respondemos a estas problemáticas nosotros con nuestros propios productos? Porque lo que tenemos es el espíritu de saber cuál es el problema y de qué manera nosotros lo podemos resolver. Entonces, la evolución de los ladrillos huecos, evidentemente, simple, con estos 4 gráficos, estas 4 fotos, ustedes se dan cuenta de lo que ha evolucionado, ¿no? Me han puesto el famoso ladrillo macizo hasta el primer ladrillo cerámico hueco que estamos mostrando acá, en 1900 aproximadamente, donde ustedes fíjense lo que era su geometría, en donde realmente la cantidad de celdas eran las justas y necesarias, y cómo fuimos hasta el 2010, empezando con lo que son los productos termoeficientes, donde hablamos hablamos del ladrillo Climablock, ¿no? Si lo puedo sacar. Ay, no, perdón. Voy a volver acá. Perdón, ahí está. Y luego, ¿cómo podemos volver al ladrillo como estamos hoy con el ladrillo doble muro de M20? Que miren ustedes qué interesante, cómo han ido cambiando las geometrías, ¿no? Donde en 1900 teníamos un ladrillo perfectito, con caras todas iguales, más allá de sus medidas, por supuesto, ¿no? Pero con caras prácticamente iguales. Y como hoy hemos pasado a un ladrillo donde incluso su propio diseño exterior permite que no tengamos un paso directo de energía de un lado hacia el otro, ¿no? Hacia la ruptura del puente térmico. Bueno, entonces los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes, lo que estábamos hablando realmente antes, es que colaboran con esta construcción sustentable porque sus diseños, entonces ahora sí, sus diseños ayudan a conservar la temperatura de los ambientes más estables, consumiendo mucha menos energía en climatización, sin necesidad de incorporación a aislación térmica adicional, ¿no? Esto me gustaría que lo podamos entender porque verdaderamente tiene algunos tips que hemos puesto en esta gráfica, que es muy sencilla, pero que nosotros creemos que son los valores que tienen nuestros ladrillos termoeficientes. Ayudan a una máxima aislación térmica, disminuyen la temperatura, consumen menos energía en climatización, sin necesidad de incorporación a aislación térmica adicional.
Hablamos del ahorro de energía y ahora les vamos a mostrar el por qué lo decimos, comparados con ladrillos anteriores. Tenemos ensayos de mayores aislaciones acústicas, productos ignífugos, verdaderamente ignífugos. ¿Qué significa esto? Que no generan inconvenientes de contaminación a la hora de combustión, o sea, no generan intoxicación por combustión. Tienen una fácil construcción porque lo cierto es que el ladrillo está dentro del imaginario colectivo de la construcción tradicional. Entonces, con algunas pequeñas capacitaciones y algunos tips que nosotros podemos llegar a contar, evidentemente todos quienes han manejado la construcción en distintos aspectos, en distintas áreas de la construcción, van a poder distinguir cómo utilizarlos y cómo hacerlos correctamente. Obviamente la durabilidad y la resistencia no va a estar siendo hoy objeto de ningún análisis específico, porque simplemente con caminar por una ciudad nos damos cuenta de la durabilidad y la resistencia que han tenido en el paso del tiempo la construcción tradicional, en todos sus aspectos, en sus tiempos, en sus resistencias, en sus alturas, en lo que son edificaciones de grandes magnitudes o en las de pequeña escala de vivienda, incluso en obras de infraestructura. O sea, durables y resistentes al paso del tiempo sin objeción alguna. Aparte están medidos porque tienen tantos años puestos que realmente uno pudo ir viendo su propia degradación, su gasto, su mantenimiento, lo que significó el paso del tiempo para cada uno de nuestros productos. Producto sustentable, bueno, en sí mismo el ladrillo, porque lo que hemos explicado con respecto a las arcillas aluvionales, al proceso de fabricación, a la implementación de las mejoras en su materia prima, que tiene que ver con las cáscaras de trigo o de arroz. Imagínense que es un producto que altamente noble, ¿no? Desde varios aspectos. Uno porque, bueno, se hace con estas arcillas, y luego porque simplemente aísla con aire. El ladrillo tiene cámaras de aire y aísla con aire. No aísla con nada más que con aire, que es con lo que vivimos y respiramos. Así que verdaderamente esto es sano, es noble, es un producto verdaderamente colaborativo con la salud. Mejor calidad de vida, y mejor calidad de vida porque evidentemente estamos aportando calidad y salubridad al tener productos que no generan no generan combustión, son fáciles en construirse, durabilidad y resistencia, no son corroídos, entonces son inertes, o sea, productos sustentables en su entendimiento general. Bueno, acá Susi, ¿querés hacer las consultitas del caso? Y luego continuamos. ¿Te parece? ¿Estamos acá o no? Hola, Sandra. Sandra, no sé si me escuchás. Yo te escucho perfecto. Estamos como ya con el tiempo. Bueno. Si querés, avanzamos y después hacemos unas preguntas re interesantes que nos van haciendo. Así que si querés, después vamos respondiéndolas, ¿te parece? Dale, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Avanzamos, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos diseños estratégicos a la hora de la estrategia para aumentar nuestras resistencias térmicas, ¿sí? ¿Y cómo lo hicimos? Con diseños diferenciados, como les conté antes. Como lo que ustedes pueden ver, espero que estén viendo el cursor, porque yo no veo qué es lo que ven ustedes, pero es lo que yo les comentaba antes. Imaginen este diseño, miren lo que es, toda esta forma, esta H, este DM20, que ustedes van a ver, está llevando adelante la misma prestación que un doble muro de 2 paredes y una cámara de aire. Miren lo que es, esta estrategia tiene que ver con justamente hacer que cada vez sea más difícil el traspaso del calor de un lado hacia el otro.
Recuerden los primeros, los que hablábamos en el 1900, donde teníamos absolutamente celdas todas iguales, parejitas y prolijas, a lo que hemos llegado. Esto es una estrategia de diseño realmente pensado, analizado y medido. Las cámaras de aire, los tabiques verticales, los tabiques horizontales y nuestras juntas, todos son objetos de diseño que se han pensado a la hora de verdaderamente atacar todos los puntos débiles que podíamos llegar a tener con una junta continua, con todas las tabiques horizontales continuos. Imagínense viendo, por ejemplo, las cámaras de aire. Acuérdense que habíamos hablado de que teníamos 4 o teníamos 3 en el ejemplo anterior, 4 cámaras de ladrillo hueco cerámico del 18 y hoy tenemos 7. Mayor cantidad de cámaras de aire. Esto nos da mayor aislación. Fíjense la cantidad de diseño que hay acá, de investigación, de tiempo, de tecnología aplicada a este simple ladrillo, que uno lo ve simple y sin embargo, yo siempre cuento una anécdota que es muy, muy sencilla, pero la quiero contar. En las visitas que hacemos a las obras, a las fábricas, que realmente extraño porque me gusta mucho compartirlos con todos. Un día llevé a mi sobrino que tiene 13 años y bueno, él miraba, ay tía, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo haces ladrillos? No, sí, vamos a ver la fabricación del ladrillo. Bueno, y él miró y miró todo muy atentamente y en un momento se para y me dice, mira tía, ahora los ladrillos los miro desde otro lugar porque es impresionante. Yo me imaginé que iba a encontrar un señor haciendo ladrillitos y poniéndolos en un molde y después que los cocinaban. Dice, pero ahora los miro de otra forma. Y la verdad es que a mí me pareció una reflexión porque muchas veces me pasa que vienen a visitar y me dicen, no te puedo creer todo lo que hay pensado detrás de un ladrillo. Y bueno, este diseño que ustedes están viendo acá de 7 cámaras son mucho tiempo de análisis de ingenieros, de arquitectos, de gente que hace los moldes y de la fabricación. Los tabiques verticales, miren lo que han cambiado. Miren sus anchos y miren lo que se han convertido. De 5 tabiques pasamos a 8 en este caso. Mayor cantidad de tabiques verticales. Los tabiques horizontales, acuérdense, estuvimos viendo este perfecto, un diseño muy lindo, dos divisiones por cámara, es maravilloso, y sin embargo, hoy tenemos la discontinuidad absoluta de los tabiques horizontales, lo que nos significa verdaderamente una gran ayuda en lo que tiene que ver con el traspaso de calor. Y las juntas horizontales, que estamos haciendo referencia acá, no a la junta horizontal del punto 3, sino al diseño en sí mismo del ladrillo. Teníamos un diseño con un perímetro perfecto, todas caras iguales, con junta continua, que nos habilitaba una junta continua en la obra. Sin embargo, hoy por hoy, el diseño del DM20 tiene una junta interrumpida, porque incluso el diseño del ladrillo en sí mismo hace que nosotros, con el ladrillo que vamos a colocar y trabar arriba y con el de abajo, interrumpamos la junta y hagamos una ruptura de puente térmico. Esta H la debemos respetar indefectiblemente, porque si no, el diseño de este ladrillo no tendría razón de ser. Si nosotros ponemos completa nuestro mortero, estaríamos volviendo este ladrillo con tanta tecnología a este ladrillo lo estaríamos volviendo. Y la verdad que sería un despropósito, porque hemos avanzado muchísimo, hemos evolucionado muchísimo. Y esto es simplemente capacitación con nuestra gente. Bueno, ¿me fui para atrás o me fui para adelante? Está bien, estoy bien acá. Entonces, acá, Susi, ¿contamos un poco o hacemos preguntitas? Contame vos.
No, avanza, Sandri. Cuando terminás, acá nos están haciendo preguntas a medida que avanza la charla. Así que ahora Dale. cuando terminás, las vamos respondiendo, ¿te parece? Ok. Sí, no hay ningún problema. Bueno, acá tenemos una presentación, digamos, del resumen de los ladrillos termoeficientes que más hemos analizado, que hemos charlado hoy, que son los que están verdaderamente colaborando con estas normativas y con todo nuestro cambio y con nuestros cambios de paradigma y nuestras formas de pensar. El doble muro, que es lo que dije, con el espíritu del doble muro, tiene el de haber reemplazado dos paredes, una cámara de aire por un único ladrillo, y tenemos doble muro de 20, 24 y 27, que evidentemente van a hacer que nuestros muros tengan distintas terminaciones finales. Estamos acá hablando de casi un 40, entre un 40 y un 50% de ahorro de energía comparados con el ladrillo del 18, o sea, cuando nosotros hacemos una medición y lo comparamos con nuestros propios ladrillos, estamos sacando mediciones y estamos dando un ahorro energético en energía de entre un 40 y hasta un 50. El Climablock, un diseño también, alto diseño realmente, son productos que me encantan, tienen unos diseños muy innovadores y tiene una gran prestación, el de 27 por 19 por 20, tiene hasta un 40% de ahorro de energía, se usa mucho, muchísimo, es un producto, tanto el doble muro de 20 como el Climablock son productos que se usan muchísimo y la verdad es que con muy buenos resultados. Y después tenemos el ladrillo cortante de 20, que es un ladrillo que tiene gran incidencia en la construcción, en la construcción sísmica en Córdoba. Es un ladrillo que se está llevando muy bien, que se está trabajando muy bien en Córdoba. Entonces acá lo que les quiero mostrar es el doble muro de 20, es la evolución del ladrillo cerámico, por supuesto, esto no cabe la menor duda, alcanza una inflación térmica equivalente a una pared doble, que es lo que les había dicho yo con los lentes térmicos. Acá están sus medidas, 33, 20, 18, y cumple con las grandes reglamentaciones que estuvimos hablando. Esto es información muy a grandes rasgos, pesan 7,2 kilogramos por cantidad de ladrillos, tenemos 15 ladrillos se lo utilizamos con mortero tradicional, hecho in situ, digamos, y 16 usamos con el pegamento, que nosotros a la hora de pensar siempre recomendamos el pegamento. No porque usemos un ladrillo más, les aclaro, es porque realmente la prestación de la junta con el pegamento es mejor. Entonces esto lo consideramos en cada uno de los ladrillos doble muro, de todos los que tenemos acá, que podemos colocar, espero puedan ver bien, las cordones de pegamentos simplemente en esta dirección y simplemente un cordón en esta dirección y siempre dejando estos huecos, esta H quede perfectamente vacía. Esa es, digamos, la diferencia que tenemos que tener siempre presente. Siempre tenemos que dejar esto que sea vacío. O un EPS, ¿no? O sea, quiero decir vacío en el sentido de no mortero. Acá volvemos a hablar del doble muro de 27, donde lo que llegamos acá con un doble muro de 27 es una pared de 30 de espesor. Así que bueno, no vamos a discutir los espesores de paredes de 30 y sus prestaciones porque por eso estamos hablando de que acá tenemos 50% de ahorro en energía. Todos sabemos, esto es histórico, las paredes de 30 bien llevadas, bien construidas, son históricamente las elegidas para tener eficiencia, ahorro, seguridad, etcétera. Luego tenemos el Climablock, que lleva quería mostrar algo acá. Este ladrillo, como les dije, se puede utilizar correctamente con el mortero preelaborado. Y acá, lo mismo con este. Y acá, lo que tenemos que tener cuidado porque
nosotros estamos hablando con quienes decimos que son nuestros primos hermanos, que son justamente, ¿no?, quienes hacen morteros y quienes hacen revestimientos, porque todos nos necesitamos, y ellos todavía no han podido desarrollar un producto que pueda utilizarse con las celdas verticales. Entonces, no podemos usar el mortero preelaborado en este caso. Nosotros hicimos algunas prácticas, incluso en la universidad, el mortero lo hemos puesto en este sector, pero bueno, la verdad es que estamos pidiendo que la gente de obra, digamos, trabaje con mayor eficiencia y no es muy fácil. Entonces, sí, lo que tenemos que prever en la obra es explicar claramente que nuestro material debe estar colocado en 2 fajas, más allá de que sea un mortero que nos va a dar una funda de no más de 1 centímetro, debe estar colocado en 2 fajas, no que se rellene todo el producto con el material. Eso es importante porque es la diferencia que tienen con estos, que evidentemente tienen una superficie mucho más cómoda para poder llevar el mortero sin desperdicio. Entonces, y después tenemos el ladrillo portante de 20, que este es la evolución del ladrillo cerámico hueco del 18, portante del 18, ¿sí? Entonces, además de ser portante, se le aumentó su aislación térmica. ¿Y qué es lo que hablamos de este ladrillo? Es que, evidentemente, mejora el aislamiento térmico de los muros hasta un 40%, como lo estamos poniendo acá, sino que también es un cerámico comparado siempre con un ladrillo portante del 18, ¿no? Del 18, 19, 33. Ahí estamos haciendo la mejora del 40%, ¿no? Implicando importantes ahorros en lo que tiene que ver con las tarifas de gas de electricidad, por ejemplo, ¿no?, que son las más medibles, que son las que mes a mes no podemos dejar de recibir. Y lo que es importante es que este 40% de ahorro en energía nosotros lo estamos obteniendo con un espesor de 20. Ven acá la medidita, este ladrillo portante con un espesor de 20 centímetros permite optimizar la relación entre la superficie útil y la superficie total de los edificios, y aparte nos está generando una relación de beneficio de un 40% en energía. Entonces, costo-beneficio a la hora de analizar cualquiera de todos los ladrillos que estamos viendo acá, evidentemente tenemos que estar pensando no solamente en cuánto me sale el ladrillo a la hora de la unidad para cuantificarlo en la obra, sino el beneficio a posterior que voy a tener, que tiene que ver pura y exclusivamente con una boleta de gas o de electricidad que recibo mensualmente y para siempre. Porque no puedo no recibirlas, porque no voy a tener la suerte de tener de que nadie me las facture, salvo que seamos absolutamente independientes de las redes, que no es el caso. En Buenos Aires por lo menos no está al 100% permitido. Ustedes saben que siempre tenemos que estar conectados a una red. Entonces, cuanto más eficiente sea nuestra construcción, evidentemente nuestro costo-beneficio futuro va a ser mejor. Más allá de que la cuenta a la hora de elegir el material se haga, para mi gusto, erróneamente, porque se piensa en el ladrillo de hoy, cuánto me sale hoy, y no lo que me beneficia a futuro. Entonces, esto, cada una de estas prestaciones, este 50 o este 40, es mensual, no es menor, es un beneficio mensual. Y la inversión del ladrillo a la hora de la compra, de la ejecución de la obra, es por única vez, no es mensual, es por única vez. Bueno, hasta acá es lo que yo tengo para contarles. Les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta, Susi, y si no... Y hay un montón. Hay un montón de preguntas. Bueno, Bueno,
te voy contando. Antes de decirles que cualquier consulta específica o que no podamos resolver en este preciso momento, pueden mandar al mail que están viendo acá, y si no, permiso, voy a pasar a la otra, perdón, no sé bien cómo es esto. También pueden entrar a la web de unicer.com.ar y ahí comunicarse con cualquiera de todas las empresas. Así que bueno, ahora sí, si parece, podemos resolver las preguntas con gusto. Claro, tenemos varias de diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, acá Gabriel, bueno, lo de las normas TIRAN vos ya lo contaste. Sí. Y acá nos pregunta Gabriel, ¿qué normas internacionales cumple el ladrillo presiva? A ver, nosotros, normas internacionales como cuál, ¿qué es lo que pretende? O sea, la verdad es que los ladrillos nosotros los tenemos normalizados por el CIRSOC, que son nuestras normas, que son las que nos dan las medidas y las formas. Perdón, no te escucho. No estoy hablando. No estoy hablando. Perdón. Bueno, no, lo que les estaba comentando, las normas que nosotros tenemos para la hora del diseño, por ejemplo, son las normas CIRSOC, que son normas de las cuales nos dan la forma del diseño del producto en sí mismo, o nos dicen las medidas que deben cumplir, que están relacionadas con el instituto, con el INTI. La CIRSOC 501, que por ejemplo habla de los reglamentos empíricos específicos que se tienen que cumplir con lo que son ladrillos. Después, por supuesto, estamos siempre avanzando sobre diseños internacionales, pero llevados adelante para nuestras normativas. Nosotros tenemos las normas IRAM, tenemos nuestros ensayos en INTI, no están específicamente basados en normas internacionales. No sé, otra pregunta. ¿Sí? Genial, sí, también nos pregunta sobre lo que acabas de decir de INTI, qué pruebas se realizaron. Bueno, a ver, INTI tiene todas las posibilidades de hacer ensayos de fuego, por ejemplo, conductividad térmica. No puede hacer lo que es acústica, entonces acústica se hace en otra institución, y todos los ensayos que nosotros tenemos de distintas formas y de distintos productos están colgados en nuestras páginas. Entonces cualquiera que necesite algo lo puede levantar de ahí, y si no alcanza nos preguntan, porque a veces hay algunas cosas que las tenemos y que no las terminamos de ensayar o no las terminamos de colgar. Nos quedó el de acústica, por ejemplo, de uno de los últimos ensayos, nos quedó ahí en stand-by porque nos agarró, esta cuarentena, y hay uno de acústica que no lo podemos terminar, pero tenemos muchos ensayos. Hay que esperar para algunos. Sí. Después nos preguntan, en un momento hablaste del pegamento, y nos preguntan qué pegamento recomendamos. Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es, los ensayos últimos los hemos hecho porque los hemos hecho con, nuestras mediciones están hechas con pegamentos preelaborados, porque nos hemos dado cuenta que la Junta evidentemente juega en contra del ladrillo, del muro, no del ladrillo. Entendamos que el ladrillo es un elemento más dentro del muro, ¿no? Como hablamos en principio, dijimos que teníamos un muro que está conformado por varias capas y que todo esto nos va a dar una resistencia. Bueno, entonces yo lo que digo es, nosotros hemos valorado la Junta en sí misma y hemos entendido que lo mejor es un preelaborado. Tenemos experiencias diferenciadas. Yo he trabajado, por ejemplo, con uno que es cementicio y he trabajado con otro que es plástico. Ambos me han resultado muy bien, lo hablo personalmente desde mis obras. Entonces,
Lo cierto es que podemos considerar cualquiera de los dos. Uno ya viene directamente tipo manga, como si fuera una manga de torta, por decirlo de alguna manera, para que poder graficarlo, y simplemente cortando una punta de esto ya se puede utilizar y no hay inconveniente. El otro hay que prepararlo, hay que dosificar el polvo que viene, hay que dosificarlo en obra con agua. Luego se pone en manga y se trabaja. Insisto, ambos bien trabajados son colaborativos con nuestro producto final, que es el muro. Genial. Bueno, otra pregunta acá. Hola Andrés, que nos saluda, ¿cómo estás? Dice, Hola. con respecto a las normativas que se están implementando en los códigos de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, por ejemplo, el CU del artículo 7.2.8.3.3, compromiso ambiental en materia de isla de calor. ¿Qué comentarios técnicos nos podrían, imagino que quiso poner, dar de su situación? ¿Nos podías explicar? Mira, con respecto a lo que es Isla de Calor, hay un comité técnico que está trabajando muchísimo con IRA. Nosotros lo que sí podemos hacer es todos estos comentarios que tenemos y que estamos elaborando, enviarlos, porque bueno, lo que es Isla de Calor tiene distintos puntos de vista, tiene distintas posiciones adoptadas, así que lo que sí puedo hacer es, si nos mandan un mail, nosotros enviarles las posiciones y lo que estamos trabajando. Y así van a darse cuenta cuál es el lugar en el que estamos nosotros posicionados como materiales y como fabricantes de ladrillos cerámicos. Eso realmente lo puedo enviar por mail y me parece que es lo que sería más productivo. Genial. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Bueno, ya nos hemos excedido un poco del tiempo. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el K y el U? Esto lo pregunta Cristian. ¿El K y qué? Y el U. A ver, en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que se pueden llamar, se miden en distintos nombres, pero es lo mismo. No sé si me escucha o no sé si se quedó. Perfecto. Hola. Y después nos preguntan también si el pegamento sirve para ladrillos cuando llueve o está húmedo. Si el ladrillo tiene que estar húmedo. Si el pegamento sirve para el ladrillo cuando llueve o está húmedo. Bueno, sí, a ver, espera, quiero hacer un comentario porque lo que me quedó pendiente con diferencia del K y del U, me quedé con eso, ¿no? Dale. Claro, no, porque el U es lo que se le designa como la suma de la transmitancia térmica de los materiales, ¿no? No me quiero equivocar en eso, pero entonces, teniendo la transmitancia térmica de todos los materiales, la conductividad térmica del material es la cantidad de calor que dijimos que había a través de un metro cuadrado, y esa es la diferencia entre el U y el K. Y el valor de U designa la sumatoria de la transmisión térmica. No sé si lo estoy explicando bien. Tal vez me falta poder decir la definición exacta, pero la diferencia entre el valor K y el valor U es que el valor U designa todas las sumatorias de la transmisión térmica de todos los materiales involucrados. Es esto. Mientras que el valor K designa la transmisión de un material en particular. O sea, el K es 1 y el U es la sumatoria de todos. No sé si quedó claro eso, porque quise decir que era lo mismo, pero en realidad lo mismo es uno es la sumatoria y otro es el propio del material. ¿Estamos de acuerdo con esto? Perfecto. Y ahora la segunda pregunta. Bueno, y por último,
Espérame un segundito. No, lo del pegamento sobre los ladrillos cuando llueve o están mojados, ¿te acordás? Bueno, sí, a ver, uno de los productores de este tipo de material, por ejemplo, di una charla técnica con uno de ellos y decía que no es necesario mojar el ladrillo para su utilización. Obviamente ese ladrillo que está siempre acopiado en el exterior, evidentemente puede tener humedad y puede mojarse con una lluvia. Eso no significa que hay que esperar que el ladrillo se seque. Lo que no es necesario indefectiblemente que tenga que estar mojándose el ladrillo para utilizarse materiales como preelaborados. Bueno, vamos, hay más preguntas, yo los invito a que nos escriban por mail, al mail que nos dijo Sandra, si nos querés mostrar de vuelta el mail, Sandra. Bueno, acá por ejemplo. Por favor, porque bueno, si nos vamos quedando sin tiempo, pero bueno, no queremos dejar de responderles a todos, también el interés que tengan. Así que por favor, Sandra solamente le va a contestar con muchísimo gusto todas sus preguntas. Nos extendimos un poquito de más y pedimos perdón, pero bueno, la verdad que es interesante la charla, Sandra. Bueno, me alegro. Y creo que hago a veces como mucho más porque van saliendo como más cosas, ¿no? Entonces, sí. Está como muy bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado, espero que no haber sido aburrida, haber sido clara. A veces es difícil porque no, claro, uno es como que no se termina de ver y estás viendo una pantalla en una página y estás viendo la pantalla en otra computadora y entonces las imágenes van y vienen, no sabes bien a dónde mirar. Así que bueno, nada, pido disculpas por todo eso y todo lo que necesiten con muchísimo gusto vamos a responder desde el Grupo UNICER, desde las fábricas, desde nuestros mails. Por supuesto que vamos a estar a disposición para lo que quieran. Bueno, entonces yo les agradezco un montón, les agradecemos un montón a todos por la presencia de hoy y los invitamos a los que quieran y todavía no estén anotados al módulo que se va a dar mañana, que es el módulo 2, que vamos a hablar del DM20. Lo va a dar la arquitecta Belén Salvetti. Así que bueno, los que quieran participar los esperamos. Les recordamos que los cupos son limitados, ¿sí? Así que ya está, nos queda poco lugar en la charla de mañana. Pero bueno, les agradecemos un montón por su presencia, por la escucha, por la participación y bueno, que tengan una excelente tarde y los esperamos mañana. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao.